Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos una vez más a un directo, a una entrevista de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en estos espacios. La invitación es para que nos dejen desde ya el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas, porque todas las vamos a responder con nuestro especialista en directo. Y aprovecho para contarles un poquitito que vamos a estar con Damián Martín y que nos va a hablar sobre las emociones que llevan al burnout. Damián es coach ontológico y neurocientífico, biodescodificador emocional y especialista en constelaciones familiares. Acompaña a las personas en su proceso de sanación y las ayuda a despertar su potencial interior. Vamos a estar hablando sobre el burnout, cómo es una de las maneras en que el estrés se manifiesta en el ámbito laboral. Y previamente a desarrollar este síndrome, nuestro cuerpo nos empieza a enviar algunas señales. Así que todo esto lo vamos a conocer y vamos a entender a profundidad con Damián cómo funciona. Vamos ahora a aceptar la invitación y aprovechar para contestar todas las preguntas que ustedes nos vayan dejando acá en el directo. Buenas. ¿Lo hemos logrado? Ahora sí. ¿Cómo estás? También muy bien, encantadísima de estar contigo hoy. Encantado. Muchas gracias. Gracias por invitarme, como siempre. Siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes. Igualmente. Damián, cuéntanos un poquitito cuáles son los síntomas o cómo nuestro cuerpo nos va demostrando que estamos llegando a algún punto de estrés que nos puede sobrepasar. Bien. Bueno, primero, ¿qué es el burnout? Porque hay muchas personas que no tienen idea o que recién están familiarizándose con esto y no saben de qué se trata, ¿sí? Burnout significa quemado. Es un síndrome que se les presenta a las personas en el ambiente laboral que muchas veces no es identificable. No nos damos cuenta hasta que estamos en un grado de ansiedad muy profundo. Como dijiste cuando estabas haciendo el inicio del directo, es un nivel de estrés, es un nivel de ansiedad también, y tiene varias patologías que se pueden llegar a despertar. Esto originalmente se dio en los médicos, ¿sí? Era una patología que se identificaba en los médicos que perdían la empatía, por ejemplo, con los pacientes o las ganas de seguir con sus labores, pero después esto fue trasladado a todos y la pandemia contribuyó mucho a que esto se traslade a los ambientes laborales en general. Pudiéramos decir que la sensación estaba, lo que no estaba era definido entonces. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Se despiertan varios síntomas que dan como origen el burnout, ¿no? Los voy a ir desarrollando, pero principalmente un estado profundo de ansiedad, ¿sí? De descontento, de desgano. Hay muchas cosas que se van a ir despertando y dando ciertos indicios para que uno pueda empezar a darse cuenta de que algo le está afectando, ¿no? Fíjate qué interesante esto, porque en nuestros trabajos pasamos por lo menos la tercera parte de nuestro día. Exacto. Y qué complejo además que no podamos a lo mejor sentirnos cómodos o totalmente plenos en esos espacios y que pueda suceder esto. ¿Tienes alguna recomendación que puedas compartir con nosotros para hacer lo más llevadero posible? Sí. Digamos, cuando empezamos a sentir esas señales, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera accionar? Sí, bueno, primero y principal entender que esto es muy común y es mucho más común que lo que nosotros podemos llegar a pensar. Cuando escuchamos alguna sintomatología con un nombre que quizás no conocemos, decimos, ah, bueno, pero estoy lejos de esto. Y es algo que se les presenta a muchísimas personas. Mucha gente vivió y vive esto y no se puede recuperar. De hecho, un 5%
de la población afectada por el burnout llega al suicidio. Entonces no es algo que es menor, es algo que afecta mucho a las personas. En un comienzo, en el primer comienzo de de la enfermedad, se creía que la forma de sanar esto era renunciando al trabajo. Hoy se sabe de que no hace falta llegar a ese extremo, pero sí es necesario recuperarse, ¿no? Veamos al burnout como una herida que nosotros sufrimos en todo nuestro sistema emocional, psíquico y mental, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar afectados en un montón de aspectos. No solamente vamos a estar afectados en el ámbito laboral, no vamos a poder prestar atención, no vamos a sentir empatía con la gente, no vamos a sentirnos bien con nosotros mismos ni con el trabajo, podemos sufrir insomnio, ¿sí? Podemos perder las ganas. De hecho, una de las patologías que más se desarrolla en el burnout es la despersonalización. Uno se desconoce a sí mismo y tiene formas de contestar a sus seres queridos, a la gente que a uno lo rodean, de una manera que no es muy normal, ¿sí? Que es reactiva y uno empieza a distanciarse de su entorno y de las personas por esta misma reactividad. Es importante entender, contestando a tu pregunta, que necesitamos como una primera instancia y muy básica, periodos cortos de distensión. Eso es lo que puede llegar a ayudarnos a nosotros a prevenir o a empezar un camino de sanación, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar un camino de sanación, curar esa herida, bajar los niveles, ¿sí? De estrés, lo vamos a poder bajar con tener un periodo de distensión. Hay muchos lugares y si empiezan a buscar información van a ver que dicen que se recomienda hacer actividad física. Pero la actividad física para una persona que está sufriendo este tipo de patología se convierte también en parte del problema, porque muchas veces las personas que sufrimos el burnout en algún momento de nuestra vida somos muy exigentes. Entonces no vamos a hacer una actividad aeróbica o física de una manera normal, como cualquier persona que va una vez, dos veces, tres veces por semana. Si no, vamos a entrenar los 7 días de la semana, 4 horas. Entonces, sumamos al estrés diario, ahora el estrés del entrenamiento. Entonces, es importante entender que si hago ejercicio físico es buenísimo, lo puedo hacer por un periodo de tiempo que sea eh, recomendable, saludable, ¿no? Por ejemplo, algo que sirve mucho es cortar el periodo de labor y salir a caminar una vuelta, ¿sí? Hacer 2 o 3 manzanas y volver, y eso ya ayuda, ¿sí? Estiramientos también, estiramientos para las personas que trabajamos sentados en una silla, sentimos cierta atrofia muscular, entonces poder hacer estiramientos, poder distraernos, básicamente. Qué curioso que me dijiste hace un ratito que inicialmente se creía que la mejor manera era renunciar. Sí. ¿De dónde se salió esta teoría de quizá, bueno, lo dejo todo para poder retomar si en otro trabajo también pudiera ocurrir lo mismo? Exacto, pero se hablaba de esto por una cuestión de que estaba muy instalado el concepto de nadie se puede sanar en el mismo ambiente en el cual se enfermó. Entonces, al estar tan instalado este concepto, también se decía de que para yo poder volver a mi labor, necesitaba de un tiempo de desintoxicación de esa labor. Volver a encontrar el por qué y el para qué yo estaba haciendo lo que hacía o para qué yo hago la labor que hago, ¿no? Que una de las cosas que nos pasa cuando nosotros ya nos generamos empatía es eso. Uno va en automático, haciendo cosas en automático y vive la vida de una manera automática. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de, de empezar el camino de sanación, ¿sí? Es volver a encontrar ese punto de partida que nos llevó a hacer la actividad que estábamos haciendo. Cosa que perdemos en el estrés, porque el estrés disminuye muchísimo nuestra capacidad de percibir la realidad tal cual y como es, ¿sí? También nos ausenta muchísimo del estado de presencia, nos saca del presente, ¿sí? Al sacarnos del momento presente,
hay muchas cosas de las cuales nosotros nos perdemos. Cuéntanos un poquitito, volviendo a la gestión, Sí, ¿sí? ¿De qué manera podemos, ya hablamos un poquito de lo que podemos hacer cuando empezamos a sentir las señales, pero ¿de qué manera podemos llevar un trabajo que sea lo más placentero también posible? Hay personas que también disfrutan sus trabajos, sí, pero también es muy probable, si la exigencia es muy alta, como lo mencionaste hace un rato, llegar también a un nivel de estrés sí. bastante complejo. Sí, sí, es importante entender que nosotros cuando está la famosa frase, si trabajas de lo que te gusta, no vas a trabajar un solo día de tu vida. Y eso no es cierto, no es así, porque tu trabajo te puede gustar, pero muchas veces en el trabajo lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona hacer, muchas veces es complicado también de hacer. Y amerita un esfuerzo, y amerita dedicación, y amerita estudiar, por más que ame hacer lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ser muy consciente de eso, porque si yo le quito peso a mi trabajo, estoy desviando la atención y no voy a poder ver nunca cuándo es el momento de inflexión donde yo dejo de disfrutar de mi trabajo y lo empiezo a hacer de manera automática. Entonces es muy importante tener esa cuestión de saber que amo mi trabajo, que me gusta hacerlo, que me levanto todos los días con ganas de hacerlo, pero que también llega un momento donde mi cerebro, principalmente mi cerebro, me está pidiendo, ¿sí?, un descanso, una distensión. Una de las maneras más saludables que nosotros podemos tener y hacer es la meditación, ¿sí? La meditación va a ayudar muchísimo. Una de las cosas que pasa cuando nosotros tenemos el burnout es dejamos de generar ondas teta, ¿sí? Y estas ondas anulan el funcionamiento del hipocampo, ¿sí? Esto te lo traduzco un poquito para que se entienda. Lo que hace, nos anula totalmente la capacidad de atención. Cuando nosotros no tenemos capacidad de atención, nuestro lóbulo prefrontal se sobreexcita, ¿sí? Empieza a generar y a sacar hormonas, ¿sí?, de donde no tiene que sacar y genera el famoso dolor de cabeza que acompaña muchísimo a los estadios de ansiedad, ¿sí? Porque mi cerebro está empezando a funcionar de una manera incorrecta. No están funcionando ni la glándula pineal, ni el hipotálamo, ni el hipocampo, perdón, ni la amígdala, ni el lóbulo prefrontal como tienen que estar funcionando, sino se están empezando a compensar energías que llevan a una inflamación que lleva al dolor de cabeza. Entonces, la meditación lo que hace es equilibrar todo esto, ¿sí? Nos lleva a un equilibrio tal que empieza a compensar los niveles, ¿sí?, de cortisol, adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Y cuando esos niveles se compensan nuevamente, sí, dopamina obviamente también, cuando esos niveles de esas hormonas se compensan en mí, es cuando puedo volver a generar las ondas teta. Y esas ondas son las que me dan la capacidad de atención. Y esas ondas son las que posteriormente van a hacer la generación de dopamina, que es esta inyección de satisfacción que tenemos al realizar nuestro trabajo. Entonces, lo que pasa, lo que nosotros definimos como burnout, tiene un montón de cosas que empiezan a desconfigurarse, por llamarlo de alguna manera, y que hacen que yo no me dé cuenta, porque yo no me voy a dar cuenta que mi cerebro está segregando mayor cortisol, ¿sí? A solo que tenga un episodio de un ataque de pánico o ansiedad. No me voy a dar cuenta de que vengo durmiendo menos horas, ¿sí? Sino que cuando yo estoy en automático, vivo la vida y Ya. la vida me pasa por encima, ¿sí? Entonces, un día cuando quiero pensar digo, hace 6 meses que estoy durmiendo 4 horas por día, pero yo no me daba cuenta, porque como me duermo sobreexcitado por mi trabajo y me levanto sobreexcitado con mi trabajo, porque tengo que llegar a las entregas, a los plazos, ¿sí? Y esto es muy peligroso para las personas que hacen home office, ¿sí? Para las personas que trabajamos en nuestras casas es más peligroso, porque acá no tenemos un horario donde alguien viene y nos dice, bueno chicos, cada uno a su casa, se terminó,
Acá nosotros trabajamos y no nos damos cuenta y a veces pasamos 12 horas, 15, ¿sí? Entonces es ¿Podría- importante tener en cuenta eso. ¿Podrías darnos alguna recomendación para los que trabajamos en casa, el verdaderamente cortar? Y Sí. creo que también hay otra cosa que me parece que es muy importante, separar los espacios físicos. Sí, en la medida de lo posible es ideal tener un espacio que te delimite y te marque que ese espacio es de trabajo, que lo identifiques con eso. Para el cerebro, ¿sí? Principalmente para el lóbulo prefrontal, que es esta parte que es la que percibe y la que me da la capacidad de atención y un montón de cosas más, es muy importante identificar los espacios. No nos tenemos que olvidar que nosotros somos animales y somos territoriales, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos identificar nuestro espacio de trabajo como el lugar, ¿sí? Eso va a hacer que yo cuando entre ahí me programe para trabajar. Si yo trabajo en el mismo ambiente donde como, ¿sí? En el mismo ambiente donde, no sé, ejecuto un instrumento o hago meditación o hago yoga o lo que sea, mi cerebro no va a entender muy bien qué es ese espacio, si no es un todo, ¿sí? Para las personas que vivimos en un buen ambiente es más difícil, ¿no? Pero las personas que tienen la posibilidad de delimitar un lugar de trabajo es buenísimo. Y una de las cosas fundamentales que es una de las recomendaciones que se da es ponerse horarios, ¿sí? Y ponerse horarios, no horarios de 8 horas, sino ponerse horarios, es decir, si uno puede trabajar 1 hora, dos, y tomarse 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos de descanso, de distensión total. Hacer algo que lo pueda distender, ¿sí? Y volver a su actividad. No hay que dejar de trabajar, pero también hay que tener metas reales, ¿no? Por ejemplo, Jairus, vos trabajás en esta plataforma. Si vos tenés tu red social y decís, la abrís hoy y decís, mañana quiero tener 600.000 seguidores, vos te estás poniendo una meta que muy posiblemente no la alcances para mañana. Eso te va a sobreexigir, va a exigir tu cuerpo, va a exigir tu mente, y eso muy posiblemente te lleve a un pico de estrés. Ese Y a la pico frustración, y a la además. frustración, sí, que va a bajar las defensas, ¿no? La frustración baja las defensas, la tristeza baja las defensas. Entonces, son un montón de cosas que se generan a nivel orgánico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, si tengo un pico de estrés, es inevitable, todas las personas lo tenemos por alguna cosa u otra, todos tenemos picos de estrés. El tema es que ese pico se disipe lo más rápido posible. ¿Sí? La manera es a través de la distensión, es decir, bueno, listo, no estoy teniendo un buen día, me cambio, me voy a correr. Corro, no sé, 1 kilómetro y vuelvo. Vuelvo y ya en mi cabeza es otra, porque bajé el nivel de adrenalina. Cuando nosotros éramos hombres primitivos, nosotros teníamos episodios de estrés porque lo necesitábamos para sobrevivir. Era la alarma que nos decía que el tigre diente de sable nos iba a comer. Pero cuando nosotros escapábamos, el pico de estrés disminuía. Hoy lo que nosotros no tenemos y lo que a nosotros nos provoca el sobreestrés, lo que a nosotros nos provoca el burnout, es no tener esa escapatoria. ¿Entendés? Y cuando nosotros trabajamos en un mismo ambiente, que es el mismo ambiente donde comemos, dormimos, estamos, ¿sí? Ese mismo ambiente es el que me está enfermando. Y de eso no puedo escapar. Ahí no puedo renunciar, ¿entendés? No, por supuesto. Ni mudarte cada vez que te No, pase jamás. esto. Lo que creo que es importante el acomodarse, ¿no? Otra cosa que considero, a mi parecer, Sí, muy importante son las comidas. sí. Cuando estamos en casa, la comida a veces es inexistente, por lo menos el almuerzo casi, te diría yo que podemos seguir de largo. Sí, según el grado de estrés. Yo en una época de mucho estrés me ponía recordatorios de que tenía que comer, literal. Porque literal a mí se me pasaba la comida. Entonces
Es importante también ponerse alarmas, horarios, recordatorios, ¿sí? Entre los periodos de descanso, tomarse el periodo para comer, como decíamos, si tenés la posibilidad de no comer en el lugar donde trabajas, si podés tener tu espacio, que puede ser el comedor de tu casa, la cocina u otra habitación, pero que ese lugar sea para comer, también está imprimiendo una energía diferente. Y esa energía diferente es también la que va a hacer de que yo pueda tener la digestión correcta, ¿sí? Porque si con una mano estoy comiendo y con la otra estoy mandando un mail, no descansé nunca. Completamente de acuerdo contigo, Damián. Vamos a ir con las preguntitas del chat, ¿te parece? Perfecto, sí, sí. Por acá había una pregunta, vamos a ver porque se me escapó. Vamos a ver. Acá está. Diana Patricia nos dice, en este momento tengo una hija con una crisis de ansiedad por este motivo. ¿Cómo le puedo ayudar? Hoy mismo me tocó llevarla a urgencias. Está al punto que escucha a la jefe y de inmediato le duele el estómago, creo que quiere decir. Sí. Eh, Primero que tratar de hacer que haga cosas que la distraigan, ¿sí? Primero tiene que salir del pico de estrés. Es importante entender que en estrés nosotros no podemos hacer nada porque estamos en supervivencia. Estamos en una exposición energética muy grande. Nuestro cuerpo está consumiendo muchísima energía. Entonces nosotros necesitamos bajar el pico de estrés. La forma es saliendo a la naturaleza si tiene la posibilidad, si no salir a caminar, meditar, hacer respiración. Hay un método de respiración que obviamente lo pueden ver en YouTube, hay un montón de información y de hecho hay cursos también que se hacen, que es el método de Wim Hof, que lo habrán visto en algún lado, que es un método de respiración y que después se meten en hielo. No hace falta llegar a meterse en hielo para poder hacer el método de respiración, pero sí es algo que ayuda muchísimo a resetear, ¿sí? El sistema límbico, ¿sí? Ayuda muchísimo a resetear mi sistema nervioso también. Entonces es una muy buena técnica para bajar de forma más rápida los picos de estrés, ¿no? Porque no hay nada peor que tener un ataque de pánico o un pico de estrés. La persona literalmente se siente que se está muriendo. Y en eso eh, no podemos ayudar más que estar con la persona y tratar de mostrarle que va a estar todo bien. Dura muy poco tiempo, 10 minutos, pero son 10 minutos que son eternos, ¿no? Eternos. Entonces, lo que necesitamos hacer es respirar, tener un contacto con nuestra respiración, contacto con la naturaleza, salir a caminar, hacer algo diferente y una vez que bajamos el pico de estrés, recién ahí podemos volver a trabajar, ¿sí? Muchas gracias por responder, Damián. Vamos a ir ahora con otra preguntita. Nos dicen, ¿cómo salir de un estado de disociación cuando el estrés y la ansiedad son demasiado elevados? Hay que bajarlos, porque el estrés y la ansiedad pueden ser lo mismo. De hecho, uno puede estar estresado y el mismo estrés le causa el estado de ansiedad. El burnout es un estado de ansiedad generalizada a la enésima potencia, o sea, es muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque está mantenido en el tiempo, ¿sí? Uno tiene un estrés, tiene un conflicto, una preocupación, resuelve la preocupación, se olvidó de eso, ¿sí? Otra cosa es, yo tuve una preocupación en enero, estamos en diciembre y sigo con la misma preocupación y nunca relajé. Ese estrés se convirtió en crónico. Ese estrés crónico hace en mí que se despierte la patología. Entonces yo voy a tener estrés y en el medio voy a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? Momentos de tranquilidad, pero nunca voy a soltar ese estrés. Para bajar los niveles de estrés es importante hacer ejercicio de una forma moderada, hacer ejercicio de respiración, hacer meditación, bailar al que le guste bailar, tocar un instrumento, hacer algo distinto, ¿sí? Algo que lo saque totalmente de la rutina, pero lo tiene que sacar totalmente de la rutina. En ese caso, sí, si uno trabaja home office, tiene que hacer esta actividad fuera de la casa. Totalmente
estoy muy de acuerdo contigo, así que me lo tomo. Mm. Vamos a ir ahora con Diana Patricia, que ella nos dice, hablando, volviendo de la hija, dice, ella quiere renunciar. ¿Ya eso es lo mejor? Es su pregunta. No lo podría contestar porque no sé, es más complejo, habría que hablar con ella, ¿no? Para poder llegar a la resolución si es lo mejor. A veces quizás es este momento, es la presión de este momento, quizás hablando con su jefa lo soluciona, eh, pero quizás no. Quizás sí sea lo mejor renunciar, si ya es inmanejable, ¿no? De hecho, en un comienzo lo hablábamos, que se hablaba de que renunciar era lo mejor, pero ahora en este momento no sé. Sí, lo que tendría que hacer es bajar el nivel de exigencia, ¿sí? Saber que está haciendo lo que puede con lo que tiene y es lo mejor que se puede. ¿Sí? Si eso no alcanza para la empresa, ya es un tema de la empresa, no es de ella. Entonces, en ese caso, ¿sí? Sí, capaz que renunciar sería lo mejor. Pero bajar los niveles, porque ¿qué pasa con las empresas o con los trabajos? Todo el mundo quiere las cosas para ayer, no las quiere para ahora. Entonces, el nivel de exigencia es muy grande que nosotros vamos teniendo con el paso del tiempo. Y cada vez nos exigimos más para llegar más a la meta. Cuanto más nos exigimos, más sube el nivel de exigencia y obviamente más nos van a exigir. El que tiene que poner el límite en ese nivel soy yo, es decir, yo puedo hasta acá. Si te sirve, buenísimo, y si no te sirve, no puedo más. Eso es parte de la salud emocional, cuidarse hasta donde uno puede dar, porque la sobreexigencia va a traer la despersonalización, ¿sí? Y ahí es donde uno un día explota y no sabe por qué. Muchas gracias, Damián, por responder. Por acá José nos dice, quiero disciplina para lograr mis objetivos. Bien, ¿Algún consejo? sí, ponerse puntos, ponerse ítems, ponerse pequeños objetivos alcanzables. Sí, eso es procrastinación, eso ya es otro tema. Que de hecho el vivo anterior que hicimos por acá por la plataforma fue sobre procrastinación. Eh, Ese es otro tema, ¿no? Poder ver qué es lo que a mí me lleva a procrastinar, qué es lo que a mí me lleva a no cumplir los objetivos, por qué el auto boicot, por qué no poder avanzar. Entonces, tengo que hacerme pequeños ítems con pequeños logros, ¿no? Como por ejemplo, quiero adelgazar, bueno, hoy voy a comer una comida, ¿no? A ver si puedo. Lo logré, listo, un logro, ¿no? E ir de a poco. Es importante para sanar cualquier patología, la que sea, ser amorosos en el proceso. Sí, saber que el cuerpo no es una máquina que le apago el interruptor y dejó de funcionar, o lo enciendo y funciona, sino de que tiene su tiempo, tiene su proceso, y tiene que también, de a poquito, ir adaptándose a esos nuevos cambios, a esos nuevos progresos. ¿Sí? Y para alguien que no es organizado, ser organizado es un montón y va a llevar un montón de desgaste energético, ¿sí? Energético, emocional, psíquico, mental. Entonces es importante ir tomándolo de a poco, ir haciéndolo paulatinamente. Gracias, Damián, por responder. Había un mensaje más arriba que no lo encuentro, pero hablaba de una persona que siempre renuncia cada vez que tenía este burnout o este estrés muy fuerte y no se sentía constante en nada. ¿Qué Claro, podemos porque decir a esta persona? ahí hay que ver si era burnout o es escapar. Ahí es bastante complejo, porque muchas veces nosotros escapamos de la realidad cuando sentimos que la realidad nos apremia. Y en realidad, la realidad también, lo que nos sucede a nosotros nos está sucediendo para que generemos una mayor capacidad de respuesta, ¿sí? Nosotros a veces lo que tenemos que hacer es generar una capacidad de respuesta frente al conflicto, ver si el conflicto que tuve cada vez que renuncié era el mismo. Porque si era el mismo, algo tengo que aprender de ese conflicto, ¿no? En vez de escapar. Quizás lo que me está empujando es a no escapar más, es a enfrentar y a ver qué hay detrás de eso. Capaz que es una cortina de humo gigante y la paso y ya está, ya se disolvió y ya soy feliz y puedo continuar en mi trabajo, en mi labor, ¿no? Porque uno dice, uno puede pensar, a renunciar es el camino más fácil. Y no, porque la renuncia trae un montón de cosas aparejadas. Trae volverse a enfrentar a la incertidumbre de encontrar un nuevo trabajo, trae también el estrés
de estar sin trabajo, trae un montón de cosas aparejadas. No es solamente, listo, renuncié, ahora venga otro. No, no funciona tan así. Entonces, no es una solución simple, es una solución apresurada. Es importante entender que hay que llevar a bajar los niveles de exigencia. Si veo que todo va camino a renunciar, bajar los niveles de exigencia, trabajar e ir siendo productivo, de a poco, ¿sí? Una hora presente rinde más que 7 horas disperso, ¿sí? Entonces, eso también tengo que aprender a hacerlo, ¿sí? A enfocar toda mi energía hasta donde me dé. ¿Me da una hora? O sea, mi nivel energético me permite solamente una hora, es un montón. Mañana me va a permitir dos, hoy una, y ser amoroso y compasivo con eso. Qué lindo este último mensaje, ser amorosos y compasivos, y me lo quedo. Creo que es Ok. muy importante que nos tratemos como tratamos normalmente a los demás. Sí, Nuestro juez mayor somos nosotros mismos, ¿no? sí, Así exacto. que empezar a ser más cariñosos. Mm, exacto, exacto. Damián, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy. Quiero No, también agradecer a todas las personas que han estado acá conectadas, que nos acompañan siempre. Les quiero recordar que este directo va a quedar acá en el feed de Mindalia, también en el de Damián, y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran, y sobre todo permitir que lleguen las personas que necesiten escuchar esta información tan valiosa. Damián, te doy el paso para que te puedas despedir de la comunidad de Mindalia. bueno, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Y como último mensaje es dejar en claro que el burnout es algo que es muy común, sí, que no es algo que se tiene que desestimar y que en la medida de lo posible tratar de estar informados y tratar de hacer cosas para poder salir de esto cuando estamos a tiempo, ¿sí? Simplemente Muchísimas eso. gracias. Chao, chao. Chao, gracias.